Muy bien. La unidad se llama regla de la cadena porque es derivar funciones que dependen de varias variables. Y la situación sería así. Cuando en análisis uno deriva una función compuesta, por ejemplo, ahí está escrito f de x igual seno de x cubo, uno dice que deriva de afuera hacia adentro. Si yo quiero derivar esto, a esta altura calculo que todos ustedes saben derivar esto sería coseno de x cubo por 3x cuadrado, por la derivada de lo de adentro. Puedo tener cosas más feas, qué sé yo, voy a poner seno del logaritmo de x cuarta más 2. Si yo quiero derivar esto, o sea, la derivada de g respecto de x es coseno del logaritmo de x cuarta más 2 por 1 sobre x cuarta más 2. ¿Está bien? Derivé primero el seno, me dio coseno de todo lo mismo. Derivé el logaritmo, me dio 1 sobre x cuarta más 2, y ahora derivo x cuarta más 2, queda 4x. ¿Va bien? Sí, sí. Análisis uno, regla de la cadena. Esto en análisis uno, cuando uno explica esto, les dice a los alumnos, si yo tengo una función que tiene metida dentro otra, que es igual f de g de x, ¿cómo calculo la derivada? La derivada de y respecto de x explica esto, que es la derivada de lo de afuera, dejando a lo de adentro igual, y multiplico por la derivada de lo de adentro. A esto se llama derivada de la función compuesta, regla de la cadena, y la única condición que te pide si demostrás esto con un teorema es que f y g sean derivables. Tanto la de adentro como la de afuera tienen que ser derivables, sean ambas derivables. ¿Qué sucede en análisis matemático 2? Mire, primer ejemplo. Supongamos que yo tenga esta función z igual f de x, y x cuadrado más y cuadrado, donde x es una función que depende de t, 3t cuadrado, y es una función que depende de t, e a la t. ¿Qué hacer esto? Yo tengo que f de x es x cuadrado más y cuadrado. Como x es igual a 3t cuadrado, uno lo podría poner ahí adentro, el 3t cuadrado, bien, en lugar de x pongo 3t cuadrado, más en lugar de y pongo e a la t. Y si hago un par de cuentitas, esto quedaría 9, 3 al cuadrado da 9, t al cuadrado t a la cuarta, más c a la t al cuadrado a la 2t. Fíjense, lo que hice en este paso, que es en castellano reemplacé la x y la y, por lo que me dijeron que valía x e y, hizo que resolviera la composición, y esta función es una función que la voy a bautizar f asterisco de t. ¿Por qué no la llamás igual? La f era la función que dependía de x y la f asterisco depende solo de t. Y entonces, si vos querés derivar esa f asterisco, no tenés ningún problema porque es análisis 1. Si yo derivo la f asterisco respecto de t, derivo esto, 36t al cubo, más la derivada de a la 2t, que sea la 2t por 2. Bien, o sea, yo tengo una función que depende de x y. A su vez, el x y el y dependen de otra variable que es t. ¿Está? Si yo reemplazo la x por lo que me dicen que vale x, la y por lo que me dicen que vale y, puedo derivar la función nueva esa respecto de la variable t. La situación, ¿cuál sería? Y si no reemplazás, ¿cómo haces para derivar? O sea, yo te doy estos datos. Te doy la función z igual f de x y te digo que x es una función que depende de t, llamo x de t, y que y es una función que depende de t. Ahora van a ver que hay cuatro situaciones. Uno hace un diagramita, miren, dice, la variable z depende de x y de y. Lo llama diagrama de árbol.
A su vez, X depende de T y depende de T. ¿Bien? ¿Cómo se hace para derivar? Escuchen, Z respecto de T, la derivada total. Entonces uno dice que para hacer esta derivada, lo que tiene que hacer es seguir los caminitos, pero hay que tener cuidado. El primer camino es este. Cuando yo derivo este camino, derivo Z respecto de la variable X. Y como de Z salen dos flechitas, esa derivada es derivada parcial. O sea, derivo Z respecto de X. Y multiplico, voy a poner colorcitos así les van quedando, multiplico por esta derivada. Como de X sale una sola flechita, esa va a ser derivada total. Pregunta, ¿por qué multiplicás, profesora? Porque es regla de la cadena de análisis 1. Derivás primero respecto de X y lo que te queda lo derivás respecto de T, como lo que hice al principio. Y después sumás el próximo camino. ¿Cuál sería tu próximo camino? Primero, derivar Z respecto de Y parcial, porque de Z salen dos flechitas. Derivar Z respecto de Y por segundo caminito que tengo que seguir, que sería este, derivar Y respecto de T. Alguien se podría preguntar por qué esto va a ser más fácil de lo que hizo antes. Que algunas veces las composiciones pueden llegar a ser horrorosas. ¿Está? Veamos que llegamos a lo mismo. Mi función original era z igual f de xy, x cuadrado más y cuadrado. Cuando yo calculo la derivada de z respecto de x, derivo acá, da 2x. Esto da 2x. Cuando yo derivo z respecto de y, esto da 2y. O sea que acá quedaría 2x. ¿Cuánto da la derivada de x respecto de t? Recordemos que x era igual a 9t a la cuarta. Si yo derivo x respecto de t, ¿bien? Derivo x respecto de t, esto es fácil, que es 36t al cubo. O sea que acá me quedaría por 36t al cubo. Más. La derivada de z respecto de y da 2y, que la pusimos acá. Y como y era, ¿a qué era igual el y? Era e a la t, la derivada de y respecto de t es e a la t. Profesora, pero no te dio lo mismo. Acuérdense que lo que me había dado recién cuando hice la composición era esta cuentita. Y no me dio lo mismo. Claro, no te dio lo mismo porque todavía seguís con X y con Y. Si yo ahora reemplazo el X, esto quedaría 2 por X es 9t a la cuarta por la derivada de X respecto de T, 36t al cubo. Más 2 por Y era E a la T por E a la T. Y acá me da distinto. ¿Por qué me da distinto? Y acá, 2 porque hice una cuenta mal. Esto no es 9t a la cuarta. Esto es, perdonen, y no los quise confundir. Copié mal una cosa ahí. X era 3t cuadrado. Entonces, si X es 3, cuando me da lo mismo, me muero. 12, 3, ¿no sería 12? ¿eh? Derivada no sería 12t. Sí. 6, ¿no? 6t, Ah, sí, 6. 6. Entonces, acá, ¿qué quedaría? 2 por X. 2 por X por 6t. Como el X es 3t cuadrado, quedaría 2 por 3t cuadrado por 6t. Y si ahora juntamos 2 por 3, 6 por 6, 36. T cuadrado por t al cubo, más 2 por e a la t por e a la t, 2 por e a la 2t.
Fíjense que el resultado que me dio ahora es exactamente el mismo que me había dado hace un ratito, ¿no? O sea, si yo uso la regla de la cadena, que es hacer este diagramita de árbol que se lo llama caso uno, me da el mismo resultado que si primero reemplazo la X y la Y, después derivo, pues no puede dar cosas distintas. La pregunta es, ¿por qué una cosa va a convenir a la otra? Porque algunas veces las relaciones no son tan sensatas y tan fáciles de visualizar, con lo cual es más fácil hacer la regla de la cadena. ¿Está? Entonces, vamos al caso 1. Caso, situación uno, ahora vamos a ver el teorema, tengo una función que depende de dos variables independientes x y. Bien, considero una función z igual f de x y, donde la x depende de una única variable t y la y depende de una única variable t. Mi diagramita sería, tengo una función que depende de dos y a su vez cada una de estas depende de una sola variable t. Como resultado de la composición, voy a mostrarles lo que está escrito ahí, y yo acá en X reemplazo por lo que me dice que es su equivalente en T, y en Y reemplazo porque es su equivalente en T, obtengo una función que la bautizo f asterisco, que depende exclusivamente de T. Visto en este diagramita, la f termina dependiendo como última variable de T. Con lo cual, lo que te vas a preguntar es cuánto vale la derivada de esa f que bautizaste asterisco respecto de t. Para no confundir con los nombres, en general nosotros le pedimos derivar la variable z respecto de la variable t. Esta es derivada total, no parcial, ¿eh? Total. Quiero la derivada total. ¿Y qué dice el primer teorema? Que no lo voy a demostrar para no complicarles la vida, que lo que hay que hacer para conseguir esa derivada es, primero, cumplir dos hipótesis, que la función que depende de dos variables independientes tenga variables parciales continuas, variables no, derivadas parciales continuas, o sea clase C1, y que las funciones que dependen de una sola variable, t, y la y que depende de t, sea derivable en determinado t sub 0. Y habría una tercera hipótesis que diría esto, sería, no, que está puesta acá arriba, que dice que si vos tenés x igual a x de t, y igual a y de t, ¿a qué número se lo llama a al x en t sub 0? ¿Y a qué número se lo llama b al y en t sub 0? Y entonces te explica cómo hacer la derivada, que es seguir ese diagramita, ¿no? Yo tengo z, depende de x y de y. X depende de t y y depende de t. ¿Cómo hago para derivar la variable z respecto de la variable t? Bueno, sigo todos los caminitos que me conducen a t. Primer camino, derivo acá y multiplico por esta. Este camino es derivada parcial porque de z salen dos flechitas. Entonces, el primero, derivada de z respecto de x. Por el segundo camino es derivada total. Derivo x respecto de t. Y después hago el otro camino. Derivo z respecto de y, parcial, y multiplico por la derivada de y respecto de t, total. ¿Bien? Y quiero hacer un ejemplo para que entiendan lo que dice acá abajo. Está explicado eso que estoy diciendo ahí arriba, pero fíjense en la simbología que usan. Para la derivada parcial, esto lo escriben con f', es lo mismo, ¿no? F' en x. Y eso se evalúa en un punto a b. Y después, en vez de escribir derivada de x respecto de t, escriben x' en un t sub 0. Notación que le complica un poco al alumno. ¿Esto qué sería? Derivada parcial de f respecto de y en un punto a b por derivada de y respecto de t, que sería la derivada de y en un t sub 0. Yo quiero hacer un ejemplo para que no se compliquen con la notación
Y mi consejo es siempre usen la notación del delta, porque así saben qué variable están derivando respecto de quién. ¿Va bien? ¿Todo el mundo? Qué fácil esto, ¿eh? ¿Ya están acá o se me durmieron? Sí, está Quieren que me deje copiar. bien. Estamos, profe. ¿Están? Bueno, nadie se fue. Miren. Función, cualquier cosa. Sea z igual. Y voy a poner x al cubo más 4 donde x es igual a e a la t más 3t y es igual, a ver, logaritmo de t más 1 menos 2. Y ante la derivada de z respecto de t en t igual 0. Entonces, si yo fuera alumno que me pidan la derivada de z respecto de t en t igual 0, por ahora me tiene sin cuidado. Lo único que voy a hacer es hacer mi cuadrito de dependencia. Yo sé que la función, que se llama f, vincula la variable z con x e y. X está vinculado con la letra t y está vinculado con la letra t. Dentro de un minuto les voy a poner un problema. ¿Para qué me puede servir esto? ¿Para qué puede medir? ¿Qué puedo estar midiendo? La presión, en un dron que va en el espacio, va midiendo, un montón de cosas puedo estar midiendo. La velocidad con la que cae. T, tiempo. Entonces yo quiero derivar z respecto de t. Derivar z respecto de t. Primer camino, primer caminito. Derivada parcial de z respecto de x. Respecto de x. Por el caminito que deriva x respecto de t. Uno es parcial, otro es total. ¿Entienden la diferencia, no? Es parcial cuando de la letra que estoy saliendo salen dos flechitas. Y es total cuando sale una sola. Derivo z respecto de y por acá, derivo y respecto de t. Entonces, ¿qué hay que hacer? No equivocarse qué cosa hay que derivar. Empiezo. Esto, ¿dónde lo derivo? ¿Dónde lo voy a buscar? La derivada de z respecto de x. Bajé un chiquito el tamaño para que me lo digan ustedes. ¿Quién es la derivada de z respecto de x? Mírenlo. Ahí. ¿La derivada parcial, perdón, o la Sí, derivada? la parcial, la única que va a ser de z respecto de x. ¿Cuánto da? 3x cuadrado 3x cuadrado. ¿Cuántos de... ¿Dónde fuiste a Sí, buscar sí. esa derivada? Acá. en z en fx, sí, sí. Ahora, ¿quién es la derivada de x respecto de t? Respecto de t sería e a la t. ¿Sí? Santiago, estás Ah, derivando por acá. más 3. Más 3, más 3. Más 3. Madre mía. Por Lo tenía anotado como 3 solo por eso. En el e a la cuaderno. t más 3. ¿Va bien? Ahora sí. Más. Derivada de z respecto de y. 16 y al cubo. Muy bien. 16 y al cubo, que estoy derivando acá, ¿no? Por la derivada de y respecto de t, que es derivar acá. ¿Quién es la derivada de y respecto de t? 1 sobre t más 1. 1 sobre t más 1. ¿Va bien? Para terminar el ejercicio, si no me pidieran evaluar el t en ningún número, yo tendría que dejar escrito todo en función de t. Entonces, primero dejo escrito todo en función de t. Digo, esto 3x cuadrado no puede ser. Es 3 por, ¿quién era x? E a la t más 3t. Elevado al cuadrado. Estoy reemplazando la x, ¿eh? Por el e a la t más 16. ¿Quién era ahí todo esto?
Logaritmo de t Eso. más 1 menos 2 elevado al cubo por 1 sobre t más 1. Como derivada medio asquerosa, sí, medio larga. Pero ahora me dicen que reemplace el t por qué número, Por cero, ¿no? En este por caso. 0. Entonces yo quiero ver la derivada de z respecto de t en t igual 0. Bueno, reemplazo por 0 y hago cuentas, nada más. 3 por e a la 0, 1, más 3 por 0 elevado al cuadrado, por e a la 0 más 3, más 16 por logaritmo de 0 más 1 es logaritmo de 1, menos 2 elevado al cubo, por 1 sobre 0 más 1. ¿Qué quedaría? 3 por 1 por 4. 1 más 3, 4. Más 16 por, esto es 0, menos 2 elevado al cubo, menos 8, por 1 sobre 1. 3 por 4 da 12, 16 por 8 me parece que es 128, ¿no? Sí. Sí. 12 menos 128 es menos 116. Y esa es la derivada en ese. ¿Qué mide una velocidad de cambio? La velocidad de cambio de aire. Bueno, acá hay un ejemplo que lo podemos hacer juntos para que, o está hecho. Si está hecho, no lo hago. No, está todo hecho, así que ese lo pueden leer ustedes. Pero quiero mostrarles una aplicación de esto para que lo puedan ver esto. Miren, el ejemplo 3. El 2 está completo, así que cuando se corta la reunión, inmediatamente nos conectamos con el mismo link. ¿Está? Cuando el 2 es muy parecido. Sí, sí. Miren lo que dice el ejercicio 3. La posición de un dron en el plano XY está dada por las siguientes fórmulas en función del tiempo. Miren que agrando un poco así lo ven. Dice que el lugar donde está parado el dron en un plano va sobre una superficie. El X es t cuadrado más 3 y el Y es t menos 5. Entonces, yo quiero ver en qué lugar está parado para que entiendan lo que estoy midiendo. Y yo me hicieron una tablita. P. ¿Cómo obtengo el valor de X y el valor de Y? Para el t igual 0, para el t igual 1, para el t igual 2, para el t es tiempo, X y lugar. Y después tengo la temperatura en cada punto. La temperatura en cada punto. Entonces digo, si t vale 0, el X vale 0 al cuadrado más 3, 3. Y el Y vale 0 menos 5, menos 5. O sea, al tiempo 0, el dron está en el punto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 menos 5. Y la temperatura que marca el dron en el punto 3 menos 5 es E a la 2 por 3, 6, 3 menos 5, menos 15, E a la menos. Tengo idea en qué unidad, Kelvin, eso yo, lo que quieras. Celsius, Fahrenheit. ¿Está bien? Por un lado tengo el T chiquitito que mide el tiempo, el XY que me dice dónde está si paseando el dron, y el dron tiene puesto un aparatito que mide en cada punto de esa placa metálica que se ve que tiene calor, cuánto vale la temperatura. ¿Qué pasa si T vale 1? O sea, pasó un segundo, el dron se movió. 1 al cuadrado más 3, 4. 1 menos 5, menos 4. O sea, el dron de estar parado en el punto 3 menos 5, se movió al punto 4 menos 4. ¿Está bien? Pasó de acá a acá. Este era el punto inicial, punto al tiempo 0, punto al tiempo 1. ¿Cuánto marcó la temperatura ahora? En el punto 4 menos 4. E elevado a la 2 por 4, 8, 3 por menos 4, menos 12, E a la menos 4. Parece que aumentó la temperatura. Antes era E a la menos 9, ahora es E a la menos 4. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Si pasaron 2 segundos, 2 al cuadrado 4 más 3, 5. Pasaron 2 segundos, sí. 2 menos 5 menos 3.
El dron cambió su posición al lugar 5 menos 3. ¿Está bien? Vino acá. ¿Cuál es la temperatura que marca el dron en el lugar 5 menos 3? E a la 2 por 5, 10, 3 por menos 3, E a la 1. Aumentó todavía más la temperatura. ¿Bien? Y vamos a hacer uno más. Al tiempo 3, 3 al cuadrado 9 más 3, 12. Y 3 menos 5, menos 2. ¿Cuál va a ser la temperatura acá? 12 menos 2. 12 estaría más para adelante. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estaría acá. Esto es lo que va haciendo el dron, lo que yo les muestro. Punto inicial, punto 1, a los 2 segundos, a los 3 segundos. Pero además el dron tiene un aparatito que te va marcando la temperatura y te dio E a la menos 9 cuando estaba en el punto 0, E a la menos 4 cuando estaba en el punto 1, E cuando estaba en el punto 2. Ahora voy a hacer la cuenta. 2 por 12, 24, 3 por menos 2, menos 6, E a la 18. Como que aumentó mucho la temperatura. Cuando se va moviendo por esa curvita, aumenta la temperatura. ¿Qué nos puede interesar? La velocidad con la que cambia la temperatura en el tiempo. Calcular, donde yo te puedo pedir, calcular cómo varía la variación, la velocidad de cambio de la temperatura respecto de tiempo, qué sé yo, en t igual 1. O sea, cuando estoy acá, cuando va a pasar del 1 al 2, ¿cómo va a aumentar la temperatura? Uno podría decir, profe, hacelo acá, desde E a la menos 4 a E. No, lo quiero hacer con la velocidad con la que cambia. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, yo digo, la temperatura depende de dos variables, X y X depende del tiempo y depende del tiempo. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Quiero derivar. ¿Qué quiero derivar? La temperatura respecto del tiempo. Caminitos para hacer eso. Primer camino. Derivada parcial de la temperatura respecto de X. A mí me gusta la notación de derivada parcial para que el alumno entienda. Temperatura respecto de X. Estás derivando acá, es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque de la temperatura salen dos flechitas. O sea, son derivadas parciales. Por derivada de X respecto de T. Derivada de X respecto de T. Esta es gancho, esta es total. Según, más. ¿Por qué es con más? Porque son caminos independientes. Van a ver que al final de la clase de hoy va a ver que te voy a molestar ahí con los caminos y vas a entender lo del más. Segundo camino, derivo la temperatura respecto de I, inicial, por la derivada de I respecto de T total. Derivada de I respecto de T. Hago luego las derivadas, porque eran fáciles. ¿Dónde derivo si derivo la temperatura respecto de X? A ver, voy a bajarles, así ven todos los datos que yo había puesto. ¿Cuál sería la derivada de la temperatura respecto de X? Ya. Sería 2 por T solamente, ¿no? Si vos derivás acá respecto de X, ¿qué te queda, Ah, no, Santiago? ahí, perdón. Claro, yo lo hice Ahí. en el X de No, T. porque eso es Por eso. X respecto de T. ¿Qué Te sería la derivada? queda, bueno, E a la dos 2x x más 3y 3y, por 2. 2. Por 2, perfecto. ¿Va bien? Eso es derivada de T respecto de X. Y ahora tengo que multiplicar por lo que había visto antes Santi. La derivada de X respecto de T, que es derivar acá, Claro. es 2T. Claro, 2t. Más. Ahora derivo ¿dónde? Derivar la temperatura respecto de I. Volverá a derivar Claro, acá. que sería E a la dos Lo x mismo más que 3y, antes, por 3, sí. por 3 solamente. Por 3. Por la derivada de I respecto de T, que ¿cuánto da? 1. ¿Va bien? Sí. Muy bien. Reemplazo.
¿Qué podés hacer? Como te piden la derivada de la temperatura, esto es lo que uno podría hacer. Como te piden la derivada en el tiempo 1, vos sabés que cuando estás en el tiempo 1, como ya te hiciste el cuadrito, el x y el y vale -4. Para no hacer tanto cambio, a mí me piden calcule la derivada de la temperatura respecto de tiempo en 1. ¿Qué está diciendo este 1? Que el t lo tengo que reemplazar por qué número, por 1. ¿Hasta ahí va bien? Si ya hice este cuadrito, porque ven que acá hay x y, me molestan los x y. Si yo no lo hice, lo hago ahora. ¿Cuánto vale el x y cuánto vale el y? Que corresponde al alumno. Y eso lo hace fácil. Si en la función x reemplazo la t por 1, 1 al cuadrado más 3 da 4. Si en la función y reemplazás el t por 1, 1 menos 5 da menos 4. Y entonces te ahorras unas cuantas cuentas, que haces la cuenta directo acá. 2 por 4, 8. 3 por menos 4, menos 12, queda menos 4. Por 2, por 2, por 1. Más. 2 por 4, 8. 3 por menos 4, menos 12, menos 4. Por 3, por 1. Esto quedaría 4e a la menos 4. Más 3e a la menos 4. ¿Qué va a quedar cuánto? 7 por e a la menos 4. Y esta va a ser la velocidad con la que cambia la temperatura al cabo de un segundo. Se va a cortar la reunión, nos volvemos